Jueves 20 de marzo de 2025, qué placer enorme saludarles a ustedes. Estar a esta hora de la mañana, como siempre, es un placer enorme. Y por supuesto, enviarle un saludo muy especial a todos los salvadoreños en el mundo que siempre están pendientes de nuestra señal, tanto por nuestras frecuencias normales como también en nuestra plataforma digital. Bienvenidos, vamos como siempre a poner en perspectiva temas importantes del país, el tema de la minería, el tema de la llegada precisamente de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua, entre otros temas importantes vamos a hablar este día, por lo cual yo le invito a usted a que nos acompañe. En El Salvador, la Iglesia Católica continúa su lucha contra la minería metálica. El pasado 18 de marzo, líderes religiosos y ambientalistas presentaron 150,000 firmas ante la Asamblea Legislativa respaldando la petición de derogación de la Ley General de Minería Metálica. Monseñor José Luis Escobar Alas enfatizó que esta iniciativa busca proteger la vida y la salud de los salvadoreños. Paralelamente, alcaldes de diversas municipalidades se encuentran bajo la lupa debido a incrementos en las tasas municipales. En octubre del 2024, la alcaldesa de La Libertad Este, Milagro Navas, anunció la unificación de las tasas municipales en su municipio. Aunque aseguró que no habrá aumentos generales, reconoció que algunos distritos como Huizúcar y San José Villanueva podrían experimentar cambios en sus contribuciones. Sin embargo, el presidente de la República, Nayib Bukele, emitió una advertencia a estas alcaldías del país respecto a los incrementos en los cobros municipales, especialmente en las licencias de funcionamiento. El mandatario señaló que estas prácticas podrían constituir delitos de extorsión y otorgó a las municipalidades un plazo para revertir dichos aumentos, advirtiendo que de no hacerlo, se presentarían denuncias ante la Fiscalía General de la República. La advertencia presidencial surgió inicialmente tras detectar alzas en los costos de licencias para negocios en el municipio de San Salvador Centro. El alcalde capitalino Mario Durán respondió de inmediato comprometiéndose a acatar la instrucción y revertir los incrementos. Posteriormente, otros alcaldes se pronunciaron al respecto. Por ejemplo, Marcela Pineda, alcaldesa de La Paz Este, aseguró que desde el inicio de su gestión se redujeron las tasas por licencias de funcionamiento, permitiendo que micro y pequeños empresarios paguen solamente $1 por la renovación. Pero para analizar estos y otros temas a profundidad, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Gracias, Jonathan, por poner en perspectiva la temática de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro buen amigo Romeo Auerbach, analista político. Bienvenido, Romeo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias, Ernesto. Buenos días a todos los que nos están viendo allá del otro lado, los que hacen posible esta magia, y también agradecer pues a la invitación del Grupo Megavisión. Romeo, ¿cuál es tu lectura con respecto a este nuevo despertar de protestas o de peticiones que se están haciendo en torno al tema de la minería? De todos es conocido como esta semana la Iglesia Católica, a través de todo el episcopado, hizo entrega tras haber recolectado 150,000 firmas de feligreses y también de cristianos evangélicos, para pedir que se derogue la nueva ley que permite toda acción en torno a la minería metálica en nuestro país. ¿Cuál es tu lectura de paso alrededor de este tema? Fíjate, Ernesto, que creo que este es un buen tema y es un buen momento para hacer un par de reflexiones. El tema en sí es delicado, hay que tratar de tocarlo, pues lo podemos platicar todos los salvadoreños. Sin embargo, expertos en la materia son muy poquitos. Creo que lo que nos compete a los salvadoreños es empaparnos más del tema y tratar de hacer un análisis en base a cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, en qué momento lo estamos haciendo. Entonces, en esa coyuntura, la Iglesia Católica, yo de verdad lo digo y con mucho respeto, no tiene nada que ver, no estoy hablando de la Iglesia Católica en general, ni de su feligresía, ni nada de eso, pero creo yo que han tomado una decisión un poco desacertada los dirigentes de la Iglesia, oponiéndose a un tema con argumentos
que durante este rato que dure el programa podemos platicarlos, Ernesto, que creo yo que son más que debatibles, se pueden quitar. No sé la razón detrás de ello, no puedo especular, pero sí no logro identificar por qué esta oposición sin tener justificaciones sólidas. Y en ese esfuerzo la Iglesia nos dijo allá por el 7 de febrero que junto a Cristo Sala, así está la noticia, iban a recolectar 1 millón de firmas para pedir la derogatoria, y hace unos 2 días o 3 presentaron 150,000 firmas. Vamos a hablar de eso también, porque yo he tratado de ver, y yo voy a misa, pues yo voy a alguna de las misas, tuvieron ellos... ¿Eres católico? Sí, soy católico y a veces falto a la misa, pero debo de ir a misa. Yo viví, o sea, cómo pedían. Eso yo creo que las 150,000 firmas inclusive es un número muy, muy inflado, a pesar de ser pequeño, comparado para el esfuerzo que quería hacer la Iglesia. Los obispos argumentan que la minería prioriza intereses económicos sobre la vida humana. ¿Cómo respondes tú desde la perspectiva de este mismo análisis y debate que se ha generado en torno a el daño causal que esto tiene y que de alguna manera antecede ya prácticas del pasado que han contaminado ríos en nuestro país? Bueno, la minería no ha contaminado en el país ríos, porque hasta ahorita es que otra vez está en vigencia. No hemos tenido minería y nuestros ríos y lagos y cuencas están contaminados. Toda actividad humana, Ernesto, tiene un riesgo de daño, de contaminación. O sea, construir casas, pero hay que construir y hay que vivir. Hay una población, El Salvador es un país con una densidad de población alta, todo contamina, los buses contaminan, todo lo que la actividad humana, el humano al lugar donde llega, hace en algún grado menor o mayor alguna contaminación. Entonces, no puedes decir que algo que en todo el mundo está permitido, si no lo permitís en El Salvador. Nosotros no somos un ecosistema separado. Hay minería en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, y si ellos la hacen también irresponsablemente, las cuencas de los ríos no reconocen fronteras, Neto, y entonces ese río Lempa no puede venir aquí también, nace en Guatemala, ¿verdad? No puede venir con alguna contaminación. Creo que no es un argumento decir de que contamina cuando de por sí tenemos ya la mayoría de las cuencas contaminadas. Bueno, sí, te recuerdo que sí han habido minas, está la San Sebastián en la Unión. Sí, me refiero que no, tú dijiste que en el pasado han contaminado ríos y... Bueno, de hecho ahí están las secuelas, ¿no? Denunciadas por organizaciones. Pero no es que los ríos o cuencas del país estén contaminados por la actividad minera. Están contaminados por actividad irresponsable de desechos de aguas negras donde no van, de la gente que tira sus llantas, sus colchones, sus desperdicios, no exactamente por la minería. A ver, ¿crees tú entonces que esta, oposición, esta crítica del clero, no está basada en aspectos meramente científicos, sino más populares? Mira, el día de ayer yo escuchaba al padre Baños, creo que así se apellida. Sí, Edwin Baños, aquí en este programa estuvo. Sí, yo veía como que el argumento más fuerte. Fíjate que hay dos cosas que analizar. Primero, no se sientan mal como Iglesia Católica, porque habemos algunos que podemos criticar la recogida de las 150,000 firmas. En la carta que presenta el arzobispo y se llama algo episcopal, presenta a la asamblea las firmas acompañadas de una carta, en la que estamos viendo ahí, creo yo que esa es. Hay una parte donde dice que las 150,000 firmas representan la voz del pueblo, Neto, y yo creo que ahí se le fue la mano, ¿verdad? Porque aunque fueran 150,000, que yo creo que ese número es muchísimo menor, no será ni la mitad. Yo te dije, yo he estado en misas donde han ido a pedirme, me han pedido la firma, yo decía que no, yo veía a los de la par que le pedían de una forma un poco aún con presión, ¿verdad? Y le decían, mire, y entonces le decían, no, yo no quiero firmar, hágalo por sus hijos y sus nietos. Y entonces era una presión y decían algunos, y firme si quiere y no ponga el DUI. Esas 150,000 firmas no tienen respaldo de DUI, Neto, miles de ellas. Entonces, pero digamos que son 150,000. Les vamos a creer que así es, 150,000. No es la voz del pueblo, o sea, yo lo digo, de verdad todo lo que voy a decir yo creo que deberíamos de reflexionar.
el FMLN con el Chino Flores sacó más votos que 150,000, Ernesto, y el Chino Flores no es la voz del pueblo. Entonces, creo yo que tienen un legítimo derecho de pedir, porque pudieran ser 100 firmas, Ernesto, y valen la pena. Son 100 personas que están queriendo pedir algo. Pero de eso a que se tome una decisión que se va a derogar sin un argumento sólido, sin un argumento técnico, creo yo que no está al alcance. Yo, cuando tú me digas que se pueda, porque el canal me ha dado el chance, voy a compartir 2 gráficos, porque el padre Baños hizo una aclaración y hizo una declaración, en la que dice que la Iglesia Católica, ahí está el video, se opone a la minería en El Salvador, pero no en el resto de los países. ¿Te imaginas? Como que fuéramos un ecosistema separado. Y dijo que porque éramos muy pequeños y porque éramos densamente poblados. Fíjate. Sí, veamos este es el primera a manera de insumo de información. Lo quiero aclarar porque, bueno... No, yo pongo ahí la fuente, fuente de Wikipedia y la pueden ir a buscar. Y yo he traído los datos, no el canal, yo soy responsable de los datos. Vamos a hablar de lo pequeño y después de lo denso. Ahí están los países más pequeños del mundo. El Salvador es el 148, o sea que hay todavía 52 países más pequeños que El Salvador. Y he puesto unos cuantos abajo, mira. Israel, Eslovenia, Montenegro, Qatar, Jamaica, Trinidad y Tobago, Bahrein, Singapur, Andorra, Barbados y Aruba. Todos estos países que son más pequeños que El Salvador tienen minería. Entonces la excusa... ¿No podemos ser la excepción entonces nosotros? No, pero es que él dijo de que porque éramos muy pequeños. Y yo estoy diciendo, hay países más pequeños que El Salvador con minería. Ahí queda el cuadro. En el siguiente cuadro... este es el otro, sí. Vemos a El Salvador abajo, ¿no? Este es la densidad de población. Esto significa cuántos habitantes por kilómetro cuadrado. El Salvador tiene la posición 47 del mundo. O sea que hay 46 países, Ernesto, más densamente poblados que El Salvador. No somos el más denso. Tenemos 302 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Quién está más denso que nosotros? Vietnam, Japón, Filipinas, Bélgica, Israel, Corea, Holanda. En conclusión, plantea que... digo, pero mira, estos países que te acabo de decir, los más pequeños y los más densos, tienen minería. Entonces, lo que el padre Baños decía, que se oponen porque El Salvador es muy pequeño, tenemos mucha población, no es así. Ok, a tu criterio no lo es por los datos que planteas. No, deben de ser otras excusas, otros requisitos, lo que quieran poner, pero no es ese. La ley fue aprobada, si no mal recuerdo, en diciembre del año pasado. Ok. ¿Tú crees que tenga eco esto para cerrar el tema? Y quiero hablar un poco de las alcaldías también, que es otro de los temas que la petición de las firmas para derogar la ley. ¿Sí? ¿Tú crees que tenga un impacto? Yo creería que para derogarla no, y el impacto es 150,000. Yo el llamado a la iglesia que les haría es que deberían de hacer una reflexión. Si querían 1,000,000 de firmas, ¿qué habrá pasado que solo 150,000 se presentaron? Ellos decían, y ayer aclaraba el padre, por honor al ausente, decía de que había habido una especie de confusión en cuanto a un documento que se sometió con firma y DUI, que iba a ser presentado por otras organizaciones no gubernamentales en la corte, y luego la Iglesia Católica. Pero ellos porque yo le hice la pregunta, bueno, la proyección era igual, ¿verdad? Que era 1,000,000, pero no se lograron. Está bien, Ernesto, pero ellos tuvieron 10 domingos para hacerlo, en las 500 iglesias que hay en el país. Entonces creo yo que sí hubo tiempo. Ahí hay un dato. Bueno, te agradezco. Vamos a la pausa, 7:17. Gracias por estar con nosotros. Regresamos con más. Recuerde usted, es buena hora para saborear una taza de café, y qué rico es disfrutar de café rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Continuamos nuestra conversación con Romeo Auerbach. Romeo, pasamos ahora a evaluar un poquito también esta recomendación, esta advertencia
este regaño para muchos así ha sido para algunos alcaldes que en su momento habían estado elevando o llevando a cabo cobros considerados como elevados en varias alcaldías para negocios a través de sus tasas y licencias. ¿Esto cómo puede interpretarse esta situación? ¿Sigue el presidente corrigiéndoles la plana? Bueno, mire, en realidad cuando los que ahora son alcaldes o alcaldesas y corrieron para ese cargo, ya tenían claro que se había disminuido 44 alcaldías, que tenían un territorio más grande, que El Salvador está pasando por un momento en el cual hay que cuidar nuestra economía y fomentarla y hacerla crecer, y no puedes a la hora de tomar cargo, en posición de cargo, decir que desconocías eso y ponerte a aumentar cosas que a la población le pueden hacer que la economía se deprima. Esa es la palabra, pues, porque si no, no arranca. Mucho menos que con esas cosas se cierren negocios. Yo ayer escuchaba, inclusive lo digo me ha quedado la percepción que el alcalde de la Libertad Sur, que sería Santa Tecla, está diciendo que sí, que ya volvió a abrir negocios que cerró, o sea que cerró negocios, y eso yo no lo veo con buenos ojos. Creo que hay que tener un cuidado. Los alcaldes y alcaldesas deben de entender dos puntos importantes. El primero, no deben de haber aumentos en sueldos, en dietas, en el cobro de tasas o de licencias, porque no está nuestra economía que quiere arrancar para eso. Y segundo, para la oposición siempre son unas pequeñas voces, pero dicen que porque el presidente le ordena o algo a los alcaldes. ¿Saben por qué lo hace? Porque puede. Porque puede, tiene un poder moral para hacerlo, tiene un poder popular y tiene un poder legal. O sea, hay cosas que el presidente puede encomendar a la Asamblea y se legisla y se acabó. O él mismo ha dicho ir a la Fiscalía y... Porque mira, el ejemplo de la alcaldía de Huachapán, no sé cuál de las dos es, donde como el CES que hizo el FMLN ya no funciona, el impuesto a las cosas de telefonía, le habían puesto ellos como municipio impuestos a las telefonías. No deben de ser, no es justo ni es correcto. Sean creativos, busquen la forma de cómo hacer bien las cosas, porque cuando ustedes se postularon ya sabían que se iba a hacer la situación. Hay alcaldes que los han hecho bien. No me quiero quedar sin mencionar algunos, pero en realidad desde el principio he visto que el alcalde de Santa Ana Oeste, Jorge Castro, se bajó el salario. Yo lo veo propositivo a las cosas que hace la alcaldesa. Pero esto de la hubo una Libertad dedicación Oeste. en particular a tu criterio, porque habló directamente en el tema de San Salvador. No, nació en San Salvador. Y hace de caso que iba un jalón de orejas para el alcalde Mario Durán y el consejo, y él inmediatamente, es que eso es lo correcto, inmediatamente acataremos lo que está diciendo, presidente. Así tiene que ser. Solo que después a él le informaron al presidente que eran más alcaldías, entonces ya hizo el lanzamiento para todas las demás alcaldías. Ojalá que con el tema, o mejor dicho, con la figura de extorsión. Todo eso es casi una extorsión, decía. Bueno, puede ser, porque imagínate cómo te pones tú a decir que le vas a subir a una licencia de funcionamiento cuando el país lo que quiere es arrancar, y de ribete, por lo que te decía Santa Tecla, le vas a cerrar un negocio. O sea, no estamos en la misma sintonía que el Ejecutivo si está cerrando negocios. Queremos abrir negocios, queremos que El Salvador avance, queremos que la economía crezca. ¿Hay un impacto político, o llámese costo político en esto, en esta situación, por la cual podría impactar de manera negativa o electoralmente hablando? ¿Cuál es tu lectura política? Ya las alcaldías tienen un par de periodos que vienen teniendo una percepción electoral diferente en la población. Tú viste que para esta última elección de alcalde, que fue el 3 de marzo, ha sido la participación más baja en una elección quizá de los últimos 20 o 30 años. Cerca del 30% Ernesto fue a votar. El 70% se quedó en casita. Eso simple y sencillamente te demuestra una apatía hacia esa gestión municipal. No porque ahorita, no porque vengan la oposición y digan que porque les quitaron el FODE. Señores, antes del 88 las alcaldías existían y trabajaban y no había FODES, ni siquiera nada, ni el 1%. Empezaron en el 88. Entonces creo yo que los alcaldes deben de saber, y los que se postulen para el 2027, que no es una tarea fácil. Si piensan que es fácil, ni se postulen, porque lo que tienen que hacer es ponerse de acorde a otro caminar que tiene el país. El alcalde debe estar cerca de la población y ser consciente que es el primer contacto y no puede ser un ente de deprimir la economía. Romeo, en tu ADN tú llevas el componente político. Has estado también siendo partícipe de análisis y de debate en programas como estos, y en otros tienes tus propias también plataformas.
Pero aquí hay una especie de, si lo vemos de alguna manera ya con mente fría, aquí hay un problema de recursos carentes para poder cumplir la demanda que en su momento o localmente se hace, ¿no?, por parte de la población. ¿Cómo lograr el equilibrio en esa parte? En primer lugar, Ernesto, el problema de recursos limitados es mundial. Ni siquiera es de las alcaldías o nacional o centroamericano, es mundial. Entonces creo yo que deben de ser creativos. Hay alcaldías que sí lo están haciendo. Ya no quiero mencionar nombres porque después me resienten otros, pero hay alcaldías que sí lo están haciendo. Hay que buscar gestión. No, pero si lo hizo el presidente, ¿por qué no lo vas a decir público? Yo digo empezar solo a decir alcaldías que sí lo están haciendo bien, digo yo. Porque entonces se me puede escapar otro que lo haga bien y, me parece. Y sería injusto. Hay muchas alcaldías que sí lo están haciendo bien. Varios se pronunciaron, Ernesto, tú como periodista viste que varios dijeron nosotros no hemos tocado las tasas, sacaron comunicado. Mira, pareciera ser que hay un 65% de las alcaldías que no han elevado, pero un 35% que sí. Entonces hay un dato por ahí es andaba, un buen dato, ¿no? quiere decir que la mayoría lo están haciendo bien. Yo vi el caso, realmente ya corrigió, pero eso que hizo el Consejo Municipal de San Salvador Centro con el alcalde Alex Torres, porque eso es público, por eso lo puedo decir. San Miguel. Sí. Subirse el salario, es que no es para eso que la gente lo votó. Yo estoy seguro que el que marcó por este señor de San Miguel no le dijo, mire, yo quiero que usted lleve las riendas de la alcaldía y que se sube el sueldo. No fue para eso. Las reglas ya estaban dadas como antes, pero él también corrigió, al igual que la alcaldía de San Salvador Centro. Él también dijo, ok. A ver, pero insisto, la matemática funcional de un municipio es a mayor cobertura, recolección en tasas de dinero o algunas licencias, más en concreto hay en respuesta a lo que demanda la población. Hoy no tienen FODES. Con mucha más razón, Ernesto. Entonces, si tu recurso es bien limitado, ¿por qué te vas a subir los salarios? Ajá. Hay una alcaldesa, solo porque no me consta y no puedo decir, pero me asombré que vi que decía $10,000 de salario, la que ganaba más, en Usulután creo que es. Si tenés recursos limitados, ¿de dónde te sale la matemática, como tú decís, que vas a poderte poner más salario? Creo yo que hay una contradicción ahí. O sea, no tenemos plata, no lo voy a cargar a la gente, pero sí me subo el salario. Por supuesto, ¿no? Y entonces al final, ¿quién paga ese salario? Para eso quieren FODES entonces, para tener más dietas o algo. Y luego en las licencias de funcionamiento, alcaldes, entendamos una cosa, fíjense, y te lo voy a decir como ya mi opinión personal, mientras más negocios haya en un municipio, Ernesto, más facilidades hay de que existan ventas y que esos negocios puedan tasar a la alcaldía. Pero si tú estás subiéndole las licencias y por eso le estás cerrando los negocios, entonces es la gallina de los huevos de oro. Vas a matar los negocios, no vas a tener ingresos en la alcaldía. Creo yo que es fácil la comparativa. ¿Este acontecimiento perfila una distancia entre el presidente y la administración? Bueno, el presidente inclusive lo dijo después del 3 de marzo que él ni siquiera pidió el voto para los candidatos que iban por la N, para las alcaldías. Al buen entendedor, pocas palabras. Hagan un esfuerzo. Hay alcaldes buenos, te vuelvo a repetir. Bueno, yo creo que la mayoría de los alcaldes son buenos. Tú estás diciendo que solo un tercio es el que... Por ahí anda un dato. Entonces, creo que los alcaldes deben de entender mensajes y decir, ok, todos, de verdad, con el cariño que le tengo, inclusive... lo considero amigo a Mario Durán, entendió perfectamente, en general él es un buen alcalde, pero tenemos que tener el cuidado, queremos negocios en los diferentes distritos de las alcaldías, entonces tratemos de no ser aquellos de tan duros de decir, y le voy a subir a la licencia. Es que lo que queremos, ¿qué te da más a una alcaldía? ¿El pago de una licencia que es anual o que ese negocio sea exitoso y esté vendiendo y te esté pagando impuestos, tasas, tributos? ¿Se podría hablar de una crisis en el municipalismo? Yo creo que en general, crisis municipalismo y que crisis, nos puede llevar en su momento... Y crisis en los recursos de todos, para todo. Que nos puede llevar en un momento, como dice por alguien ahí en el debate, a desaparecer las alcaldías y poder darle una figura, digamos, potestataria, localista a los gobernadores. Creo que no. En vez de ellos. Creo que ¿Tú crees que no es correcto? Los gobernadores casi siempre han estado ahí, es un nombramiento del presidente de la República, pero han estado como algo que ayuda. Muchos son de la tesis de prever que esto es un presagio del desaparecimiento de los alcaldes. Bueno, por el momento yo me inclinaría por pensar que no.
Creo que se puede fortalecer ahí. Vaya, te voy a poner otra vez el ejemplo de la alcaldía de San Salvador. Que pero ahora si le estás rompiendo la autonomía, como dicen algunos. Pero porque el presidente recomienda algo, que es algo lógico. El presidente, si tú ves en su discurso del Gimnasio Nacional, dijo una frase muy bonita. Yo les digo que tal y tal cosa tienen que hacer. Yo no puedo obligarlos, dijo. Él dice, es que él sabe que potestad legal no tiene, pero ustedes saben que una potestad moral y una potestad de otro tipo sí la tiene legal. En el peor de los casos, mandar una propuesta a la Asamblea y legislar a nivel nacional y se acabó ese tema. No, yo creo, mira, San Salvador Centro, cuando estaba el FODE famoso, que es el que están pidiendo la oposición, para San Salvador Centro, la que se conoce en la capital, era el 6 o 7% de su ingreso. No puedes decir que el FODE ayudaba a esas chiquitas que ahora ya no son chiquitas, porque tú has unido 6, 8 o 10 alcaldías antiguas, que hoy se llaman distritos, y has formado municipios grandes. Bueno, mira, no puedo pasar por alto porque el tiempo ya se nos fue, pero nos quedamos pendientes con el tema del traslado al SECOT de mareros de Estados Unidos y particularmente de Venezuela, ¿no? Así ligeramente, sí. ¿Cómo lo has logrado encajar tu análisis, tu lectura con relación a este tema que también ha despertado reacciones al respecto? Fíjate que te lo digo de manera rápida, yo no me puedo venir a decir como algunas personas de la oposición que han mandado gente del tren de Aragua o no. Porque yo no lo conozco, creo que ni tú no conoces el listado. Claro. Yo lo que sí confío es que el gobierno tenga por seguro que hay papeleo y documento, así como cuando el presidente decía, se le ordena a tal ministro destituir a fulana, ahí llegaba el papel de verdad. En las redes sociales no manejas esto. Y si Estados Unidos tiene un problema legal con ese envío, va a ser un problema de aquel lado de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener el papeleo y en buena hora porque es un negocio. $6 millones por el momento por 238 personas que van a estar en el SECOT, a mí me parece, mientras sean ingresos para El Salvador, me parece perfecto. Bueno, creo que hoy estaríamos muy a la expectativa realmente de qué es lo que en términos de ganancia o de valores agregados esto dejaría y serían los temas que por delante más vamos a tener. 6 millones es bueno. ¿Sí? Sí, bueno, te agradezco mucho la visita. No, gracias a ti, gracias al Grupo Megavisión y sobre todo gracias a los que nos tienen paciencia del otro lado. Gracias, Romeo. Nos vamos a la pausa. Hablemos de educación en esta segunda parte del programa. Una situación del sector educativo y una propuesta para cambiar todo ese modelo de enfoque evaluativo que tiene la educación superior. ¿Cómo está el tema relacionado con las matrículas? ¿Ha bajado, ha subido? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son los factores? Quédese con nosotros que de esto vamos a hablar después de la pausa. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a esta segunda parte del programa y vamos a conversar precisamente sobre la situación que atraviesa actualmente el sector educativo desde varios ángulos. Recientemente conocimos cómo el gobierno abrió el espectro de otorgar becas a estudiantes para carreras técnicas y vocalistas también de vocación, así como también otros aspectos que tienen que ver con el tema de las matrículas y sobre todo también si estos factores, qué factores influyen a tener una buena matrícula de año escolar o en algún momento de verse impactada por factores que vamos a conocer con nuestros invitados esta mañana. Saludo cordialmente a Javier Hernández, presidente del Colegio Privado. Gracias, bienvenido. Gracias, Javier. Ernesto. Un saludo especial a nuestra comunidad educativa y aquí estamos a la orden para servirles. Bueno, secretario de Organizaciones de la Organización Bases Magisteriales, Paz Cetino, nos acompaña. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Estamos a la orden. Bueno, comienzo un poquito conociendo, sobre todo porque tú advertías sobre una crisis a futuro, Javier, debido a la reducción de matrícula escolar en el sistema educativo nacional. ¿Es cierto esto? Bueno, hemos estado
preocupados en el sector educativo privado. Hay un análisis, una investigación que hemos venido haciendo, recogiendo la experiencia de una curva de matrícula inicial, o sea, con la que comenzamos cada año escolar, hablando de calendario nacional, o sea, enero, febrero y marzo. Y con qué cantidad de estudiantes finalizamos en octubre, noviembre, cada año. Y eso nos ha ido mostrando que cada año hemos tenido una disminución, una reducción de cantidad de estudiantes, tanto al inicio como al final de cada año. Entonces, la idea, Ernesto, acá es conocer por qué se está dando ese comportamiento. Nosotros como colegios privados comenzamos a sentir esto más con fuerza desde 2020 para acá, que fue el tiempo de la pandemia. Ya había habido un poco de síntomas algo leves antes de la pandemia, pero no tan graves como la pandemia hasta hoy. Y a la base, pues, encontramos distintas variables, de las cuales aquí en este set hemos hablado, sí, pero con más fuerza identificamos ahora que los nacimientos cada año van siendo menos. Y esto va permitiendo que la matrícula de estudiantes vaya siendo cada día menos, tanto en el sector público como en el sector privado. Ese dato que tú estás dando, yo recuerdo que en proyección, allá por antes del censo que se dio, del último, creo que si no me equivoco fue en el 2007, ¿sí? El último, el penúltimo penúltimo. Proyectaba precisamente que el índice poblacional para esta época, para este año, estos años, estaría minimizándose como tal. Entonces, ¿podría ser una causal esto? Es un fenómeno que se veía venir. Lógicamente nosotros... ¿Y eso es preocupante o es...? Bueno, es la dinámica social. Es una dinámica poblacional, diría. Exactamente. Que tiene su impacto en lo social. Exactamente. En el penúltimo censo que se hizo, había un promedio de 18 por cada 1000 habitantes. ¿De acuerdo? Y pasó a 15 nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces hay una reducción de un 3%. ¿Eso se hace sentir en la escuela pública? Sí, se va a hacer sentir. Pero tal como dice Javier, hay otras causas. La reducción de natalidad es una de las causas de la ausencia de estudiantes en las escuelas. Pero hay otras causas. Por ejemplo, nosotros hemos sostenido y hemos... Veamos ese dato, sí, también, no sé si ese dato también un poco impacta en ese análisis que está haciendo, paciente. Sí. ¿Sí? Sí, es lo que estamos... 4.1 miembros. Exactamente. Sí, creo que refuerza un poco el tema. Eso es lo que estamos diciendo, que era un fenómeno que se veía venir y había que prepararse para ello. 2024, 3.1, hay una reducción ahí considerable de un punto. Veamos. Sí. Pero hay otras causas, Ernesto. Sí. El problema la crisis económica es una causa que no hay que pasarla por alto. La crisis económica de las familias está obligando a muchos a no enviar a sus hijos a la escuela. Pero una tercera causa también tiene que ver con la migración. Son muchos estudiantes los que han salido. Migración, se van del situación país, económica. Se van del país por las condiciones económicas. Vaya, por ejemplo, la prensa gráfica registró hace unos días, un mes quizás, un dato que en el mes de enero de este año, solo en el mes de enero, habían registrado 222 menores de 18 años en la frontera sur con Estados Unidos. Entonces, hay fuga de familias completas, acompañadas de sus hijos hacia buscando mejores condiciones de vida. Entonces, son como las tres causas que nosotros hemos detectado. A ver, comencemos por la primera, porque quiero un poco cerrar este ciclo de lo que en su momento escuchábamos de Javier. Y te escuché, pues prácticamente decir que todo esto viene a salpicar, obviamente, tanto al sector público como al sector privado, ¿no? Un poco hilvanando ese tema del impacto económico. Lo estamos viendo, bueno, hay acciones que hemos visto en colegios privados que hemos tenido que obligadamente, algunas instituciones, porque la cantidad de estudiantes es muy poca, tener que recurrir a suspender la actividad de un colegio, por ejemplo. Y pues ahora en el sector público se ve la gestión de unificar algunos centros educativos geográficamente cercanos para poder tener una cantidad de estudiantes por cada grado, por cada maestro,
que pues sustente, digamos, la acción del docente. Entonces, y esto tiene que ver, Ernesto, por ejemplo, el informe que nosotros tenemos de nuestra investigación es que los nacimientos por cada 1000 habitantes en el año 2000 es del 24.93%. Por cada 1000. Y en el 2005 era del 21.31. En el 2010, 19.65. En el 2015, 18.73. En el 2020, 17.83. Quiere decir que en el 2025 esto podría llegar al 16 o 15 por cada 1000 los nacimientos en el país. Esto va a ir significando entonces que se va a ir reduciendo la necesidad de, digamos, secciones, aulas e instituciones educativas públicas y privadas, porque la natalidad no va a dar abasto para poder llenar los cupos disponibles en los centros educativos. Ok, quedémonos ahí y pasemos un poco a segregar el análisis desde otra perspectiva. Por ejemplo, licenciado Cetino, este tema que se anunció recientemente, creo que fueron autoridades de educación, sobre el tema de la unificación de escuelas en lugares donde se han cerrado, ¿cómo afecta de alguna manera la consistente proyección que todos esperamos de tener un buen modelo educativo en el país que rompa esquemas como lo que el día de ayer escuché en la inauguración de una universidad privada a un destacado empresario? Él decía, y voy a tratarla de manera a emular un poco cuando decía, nuestros ingenieros no solo deben ser expertos en su campo, sino profesionales integrales, decía. Voy a emular el tema de nuestros estudiantes, no solo deben de ser expertos en la materia, sino también estudiantes integrados o integrales, ¿no?, en su conocimiento. Eso pasa por hacer un esfuerzo extremo, por cualificar la educación de los niños y de los jóvenes. ¿Y cómo lograrlo? Ahí está el problema. Yo escucho algunas opiniones de funcionarios cuando dicen de que tener un profesor enseñando desde la parvularia hasta 6º grado, esa no es educación. Sí, pero es que llevamos 6 años administrando este Ministerio de Educación. Yo ya no puedo estarle recriminando a los otros que no han hecho nada. Yo soy parte de ese problema entonces, porque son 6 años después. En efecto, don Ernesto, aquí lo que no ha habido es disposición de invertir en la educación pública. ¿Por qué cree que hay un maestro para 6 grados? Porque no se quiere nombrar por lo menos uno más. Y en el afán de ahorrarle fondos al Ministerio de Educación, entonces hay que sacrificar la calidad educativa de los niños. En estos últimos días han habido, a mi entender, 3 apuestas en lo que va del año sobre el tema educación, que yo creo que si se convierten en política pública, vamos en un camino correcto. La primera es la reforma curricular que anunció el Ministerio de Educación. Ok, esta reforma curricular era necesaria, claro que era necesaria. El problema es que una reforma curricular no va a tener sus éxitos si no se acompaña con los otros componentes, como es la infraestructura escolar y la condición del recurso humano, o sea, del sector docente. La segunda apuesta que se conoció es lo que usted justamente hablaba, el programa de becas. A mí creo que yo la garantía que siento sobre esta política pública, ojalá que se convierta en política pública, es porque don Alejandro Guzmán quizás ha hecho más que cualquier funcionario o cualquier político salvadoreño. ¿Ve positivo el lanzamiento? Exactamente, por romper esa línea de pobreza a través de la educación superior. Eso es importantísimo. Segundo factor. Es el segundo. Y el tercer factor es lo que se creó el día de anoche. El instituto, Kate, señor. Una apuesta, bueno, los sabios no quisieron venir aquí al país, es que no hay mucho que ofrecerles a los científicos para que vengan, hay que formarlos en el país. Y a mí me alegra que se cree este instituto para formar nuestra mano de obra calificada. Interesante, quiero conocer tus puntos de vista también con relación al tema a los que por último hemos dejado sobre la mesa. Javier, voy a hacer una pausa, 7:46, gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, Javier, te corresponde a ti un poco también entrar en ese análisis de los tres componentes que hablabas, la reforma curricular, el tema relacionado con becas y por supuesto también la apuesta estratégica a un modelo de educación que, como bien ponía el ejemplo el licenciado Cetino, con relación a la inauguración, por ejemplo, el caso de esta Universidad de la Ingeniería Key, que fue el Instituto Key, ¿verdad? Sí. Que fue inaugurado ayer precisamente por el presidente de la República, ¿verdad? Y también el empresario Roberto Crid, ¿no? Que es el presidente. Está empezando por lo último. Bueno, vamos a ver, Sí. pero ahí hay tres componentes para hacer el análisis Ya que nos puso en la pertinente, mesa ¿no? tres componentes, aquí el profe Cetino. Bueno, lo primero, que es un instituto porque es una IE. Esto significa que es una institución, digamos, de educación superior, que nada más va a tener una especialización, que es la ingeniería. Claro. Y por eso nace no como una universidad, sino como un instituto de educación superior. Y pues es una buena noticia porque para el país todo lo que sea desarrollo educativo pues es positivo. Gracias. Ahora lo que hemos visto es una buena entrada, es una buena cara, es un buen rostro de lo que ahora tenemos que probar que es bueno. Okay. Y para probar que es bueno, pues hay que ver la producción de lo que va a ser este instituto. De eso es. O sea, démosle el beneficio de la duda en que esto va a ser muy positivo y veámoslo como lo vimos anoche. Un aplauso para esto, ¿verdad? Ok, reforma curricular. La reforma curricular becas, para nosotros. componentes importantes de todo el conjunto de análisis educativo en el país. Definitivamente que nuestra comunidad educativa, pues, para entender qué es la reforma curricular, pues no es nada más que la nueva metodología, el nuevo contenido, la nueva disciplina, el nuevo organización de las secciones, los grados del sistema educativo. Esa es la reforma curricular. Entonces, para esto, lo que se ha propuesto y lo que se ha venido haciendo desde hace años para acá y que hoy, en este 2025, entra con vigor, la reforma curricular tiene que ver con que hay nuevos programas de estudio, o sea, todo lo que conduce el hecho educativo, el momento de la clase, propiamente dicho, es de acuerdo a esta nueva reforma curricular, desde educación inicial, desde 2 años hasta 15, 16 años en el 9º grado y en el bachillerato de los 15, 16 a los 18 o 17 años. Esta reforma curricular definitivamente que no es una reforma curricular perfecta, tampoco está completa, está, digamos, con un porcentaje todavía a deber. Digamos, en material impreso, por ejemplo, todavía hay programas de estudio que no están disponibles para el sector magisterial, ni por lo menos, y eso pues todavía pues es digamos un pendiente de la reforma curricular, porque pues nuestros colegas docentes pueden estar diciendo, ¿y qué están hablando si no hay programas de estudio todavía? Entonces, de repente en algunas especialidades todavía falta que entregar, digamos, esos documentos. Entonces, el sistema educativo con esta reforma curricular lo que está experimentando ahora es la puesta en marcha de un nuevo modelo educativo que tiene que ver con la actualización e innovación en las distintas disciplinas que toca al estudiante desde su edad escolar mínima hasta educación media. Corrígeme si te escuché decir a ti que que tú sí estabas de acuerdo con la unificación de las escuelas, a diferencia del licenciado Cetino. Bueno, yo tengo que decir una cosa, que no tengo la autoridad para poder estar o no de acuerdo en esto, porque para poder poner claro, yo no soy digamos, representante del sector público. Exactamente, no soy autoridad, mejor dicho. Pero sí lees, obviamente, todo el componente educativo. Yo no soy autoridad del sistema nacional. Soy maestro, soy profesor, soy docente del sistema público. También del público. Del público. Pero, bueno, lo que yo puedo evidenciar aquí, Ernesto, es una cosa. No podemos olvidar la historia. La palabra unificación de centros educativos no es nueva. La acción tampoco. ¿Sí? Yo recuerdo, por ejemplo, en tiempos de guerra, habían centros educativos en infraestructuras ya instaladas en que funcionaban 1, 2 o 3 centros educativos en la misma infraestructura. En la mañana se llamaba Escuela de Varones José Simeón Cañas, en la tarde se llamaba Escuela de Niñas Tejada Llerena y en la noche había una escuela nocturna con otro nombre. Eran 3 centros educativos en una misma infraestructura. Y eso se llamaba Escuela Urbana Mixta o Escuela Rural Mixta, que luego pasó a ser un solo centro educativo en una sola infraestructura.
Eso se llamaba unificación de esos 3 centros educativos que estaban ahí, digamos, ocupando una infraestructura, pero que eran como 3 empresas pues allá adentro. Entonces, ese desorden se arregló cuando se inventó la escuela urbana mixta unificada y le colocaron un nombre. O la escuela rural mixta unificada y le colocaron un nombre. Ahora bien, ¿por qué la consecuencia lógica de lo que estamos viendo y lo que vamos a poder seguir viendo de aquí en adelante en un tema de administración escolar? Es lo siguiente, por ejemplo, tú vas a la par de la Dirección Nacional Departamental de Educación, tenés ahí la Escuela España, tenés a la par la escuela, el Centro Morazán, tenés enfrente el Albert Camus y tenés otra escuela a la par. Tenés 4 centros educativos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que ¿Es bueno en términos prácticos? Ok, te voy a explicar. Bueno, en algún momento puede ser que los 4 centros educativos tuvieron una cantidad de estudiantes tan grande que sustentaba y justificaba que estuvieran los 4 centros educativos, digamos ahí, en ese lugar. Porque no había cómo crecer en uno de los centros educativos que estaban ahí. Pero ahora que ha bajado, es necesario unificar. Exactamente. ¿Comparte usted esto? A ver, claro que sí. Nosotros no, como bases magisteriales, no hemos dicho que estamos en contra de la unificación de las instituciones. Lo que nos preocupa a nosotros... ¿Aún a costa del cierre entonces de estos centros? Lo que nos preocupa a nosotros es que en ese afán de unificar y hacer mejor uso de los recursos, se vaya a violentar el derecho que tienen los niños a la educación. Y nos preocupa más en la zona rural. Ok, pero al haber un cierre se afecta. No, es que tiene que hacerse el reacomodo. Ahí no hay ningún quite, señor López. El reacomodo tiene que hacerse porque así lo indica la realidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, garantizarle a estos niños que no van a abandonar la escuela porque tengan que viajar. Eso es lo que tenemos que garantizar. Pero mire, en esta reforma curricular a mí sí me preocupan algunas cosas y lo hemos analizado en la organización. Veamos. Primero, que es una reforma curricular, es una oferta que se hace a la gente y en el sector público ya está en marcha. 100%. Entonces, cuando usted hace una oferta en educación media, por ejemplo, de especialidades, por ejemplo, aeronáutica. Si esta reforma curricular va a hacer ofertas como esa, ¿y qué vamos a entender eso? ¿Qué vamos a entender por eso? ¿Qué van a aprender los estudiantes de educación media en esta especialidad de bachillerato de aeronáutica? Vuelo, fabricación y ¿cómo se llama? Y mantenimiento de aeronaves. La pregunta que yo me hago es, ¿cuántos institutos nacionales tienen la capacidad instalada para iniciar con este bachillerato? Porque para iniciar con este bachillerato es imperativo tener, así como en el bachillerato industrial, en mecánica, tener vehículos para hacer las simulaciones y las prácticas. Aquí se necesitan aviones. Me parece que esta oferta es un poco atrevida. Porque si no tengo la capacidad instalada, le pongo otro ejemplo. En la otra especialidad, agropecuaria, mire, aquí un instituto para que desarrolle esto tiene que tener un campo de experimentación mínimo para que esto sea exitoso. Entonces, antes de haber diseñado todo esto o puesto en marcha toda esta apuesta en educación media, debimos coordinar. Por ejemplo, la aeronáutica, ¿con quién debe de coordinarla? Con Avianca, para poner un ejemplo, que es donde va a terminar ese recurso humano. Y todas estas empresas. De acuerdo. Esto de los bachilleratos agropecuarios, hay que coordinarlo muy detenidamente con la ENA. CENTA. Para que esto sea exitoso. De lo contrario, esto va a ser una oferta que no va a ser operativa. Y el último problema que yo le veo es... Hombre, tenemos el recurso humano disponible, tenemos los profesores disponibles para entrar a estas especialidades de aeronáutica. ¿Usted cree que un técnico en esto le va a venir a trabajar por $4.00 que paga la hora del Ministerio de Educación? No. Estas son profesiones especializadas, requieren de mucha inversión. Y si no se tiene eso, si no se garantiza eso, esta oferta puede caer en el vacío, así como cayeron otras ofertas en el pasado. A manera de conclusión y poniendo en perspectiva estos 3 elementos que usted decía, licenciado Cetino,
¿qué camino o qué rumbo entonces nos espera de cara a las apuestas y a los desafíos que tenemos en materia educativa? Si el Ministerio de Educación y el gobierno de El Salvador toma la decisión política de invertir y de invertir bien en la reforma curricular, de sostener este proyecto de becas en educación media y invertir en la formación de científicos en este país a través de este instituto que se creó anoche, mire, si esa decisión política se toma, vamos por el camino correcto. Pero si no, si seguimos invirtiendo los recursos como lo hemos hecho hasta el día de ahora, yo creo que esto va a ser más un anuncio y no se va a traducir en realidad. Interesante, siempre concluyendo un poco el análisis. Yo creo que el sistema gubernamental y legislativo está, digamos, ya en su mejor momento para poder instalar esta reforma educativa. No hay problemas para poder aprobar leyes que puedan, digamos, viabilizar esta reforma educativa y curricular. Y también el Ejecutivo tiene ahora, digamos, la oportunidad, la más grande oportunidad que nunca ha tenido otro gobierno, de poder ejecutar una reforma educativa integral con políticas educativas a largo plazo. Les agradezco a ambos. Confieso que en mi carrera hay dos temas que me apasionan, el educativo y el económico, ¿no? Y me quedo todavía con el sabor a seguir comprendiendo y aprendiendo. Tiene que ser una hora después. Así es. Gracias, licenciado Cetino. Le agradezco mucho también a ti, Javier. Gracias. 8 de la mañana en punto. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.